Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Sean bienvenidos a Ministerios el Rey de la Gloria. Vamos a gozarnos con la palabra de Dios, a edificarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la bendita Escritura, que nos instruye, nos corrige también. Alabado sea su santo y bendito nombre del Señor. Y le damos gloria a Dios por ello, porque es un grande privilegio ser expositor de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos, mis hermanos, allá en Chiapas, en Oaxaca, la Ciudad de México, mis hermanos allá de La Roca, gloria a Dios, mis hermanos allá de la Sierrita, Tecate, todos los que están conectados en este momento, sean bienvenidos, y los que después tengan la oportunidad de ver este video también reciban un saludo de parte de Ministerios el Rey de la Gloria. Aquí mi familia y yo, bendito Dios, estamos predicando esta poderosa palabra de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Como tema de este día, hoy 19 de julio, le damos gloria al Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Vamos a predicar como en los días de Noé, cómo tiene una similitud los días de Noé, un paralelismo a los días que estamos viviendo nosotros. Y estas son las señales que habló Jesús. Son advertencias que Él dejó para toda la humanidad. Son advertencias de antes de que Él viniera. Él dijo que iba a haber muchas señales. Y para ello vamos a ver Mateo 24. Gloria a Dios. Mateo 24, desde el versículo 2. Mateo 24, 2 y 3. Gloria a Dios. Mateo 24, 2 y 3. Gloria a Dios. La bendita palabra, con temor y reverencia, Señor de la gloria, va a ser expuesta. Bendito Dios. En el versículo 2 del versículo 24 dice, respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, mire, esta pregunta que toda la humanidad se hace en este tiempo y en todas las generaciones. Dinos, esa es una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús no les dijo cuándo iba a venir o cuándo iba a regresar otra vez a esta tierra, sino que les dijo y nos dice a nosotros en este tiempo, en este momento, las advertencias, las señales que habló de aquí en Mateo 24. Por lo menos hay 12 señales que habla todo el capítulo 24, las 12 señales. Primero les habló, como número 1, les habló primero del engaño, porque ellos querían saber, ¿cuándo vas a venir otra vez? Dinos, esa pregunta siempre ha estado en todas las generaciones, y hasta el día de hoy nosotros estamos diciendo, ¿cuándo viene el Señor? Y los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas. El Señor no le respondió tal día y tal día, sino que solamente les dijo de señales, de advertencias, para que todos nosotros estuviéramos preparados para cuando Él venga. Primero habló del engaño, luego habló de la apostasía, después habló de guerras, rumores de guerras, habló de pestes, habló de enfermedades, epidemias. Es lo que estamos viviendo ahorita. Esta es una advertencia, es otra señal que Él dijo. Habló también de que todo esto iba a ser principio de dolores. Habló también de las traiciones que en los postreros días iba a haber hombres, dice la palabra de Dios, hombres amadores de sí mismos, traidores. Pero en el versículo, bendito sea el Señor, en el versículo 6, ahí es donde dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él mismo dice que todo esto que él dijo en Mateo 24 son principios de dolores, son advertencias. Y una de las señales que estamos viviendo en estos tiempos es la pandemia terrible que está azotando toda la humanidad. La Biblia dice que la creación gime como con dolores de parto. La tierra gime, por eso la tierra está en angustia, está en preocupación, está en ansiedad. Ahora es tiempo que los hijos de Dios, la iglesia verdadera, levante la voz y un clamor al Rey de la Gloria para que tenga misericordia de esta humanidad y dé más tiempo para que más personas vengan al conocimiento de la verdad. La bendita y palabra de Dios nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas son las señales, son las advertencias que Dios está dando. Y vemos que aún así mucha gente viendo cómo está la situación, y ni aún así se arrepienten de sus pecados, ni aún así voltean su rostro al Señor, ni aún así se entregan con todo su corazón. Estas son señales, son profecías de Jesús que ya están escritas, están plasmadas, advirtiéndole al ser humano que Él viene pronto. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. En el versículo 14 está otra profecía, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esto está profetizado por el Señor Jesús, que se iba a predicar el evangelio en todo el mundo, y ahora a través de la tecnología está llegando esta palabra de Dios hasta lo más recóndito de la tierra, cumpliendo la palabra del Señor, que él mismo dijo que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Note que no dice que va a ser creído, va a ser predicado, para que nadie tenga pretexto en aquel día cuando entregue cuentas con Dios. Tarde o temprano un día vamos a estar enfrente del Señor. La Biblia dice que es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea buena o sea mala. Un día vamos a declarar, tarde o temprano vamos a estar delante de la presencia de Dios para declarar toda cosa que hayamos hecho mientras estábamos en esta tierra, mientras estábamos en el cuerpo. El Señor también habló de falsedades, que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, iba a haber falsos hermanos, iba a haber falsas iglesias, iba a haber falsos apóstoles. Habló de los 7 engaños, habló de las 7 falsedades que estamos viviendo, habló de la apostasía también que estamos viviendo. Sectas por donde quiera, pensamientos de hombres que no son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero la poderosa palabra de Dios nos dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Por eso, antes de venir aquí a predicar, pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios, que sea el que nos dirija, que sea el que nos ayude a predicar la palabra con denuedo, con poder, con señales, con prodigios, con maravillas. Las señales que se hacían en el hecho de los apóstoles en ese libro de los Hechos también es para este día, para la iglesia verdadera, para todo aquel que de corazón limpio invoca el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios Todopoderoso. Habló de la tribulación también que va a venir para esta tierra. Habló de el cumplimiento de su palabra. 24:35 de Mateo nos dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Alabado sea su santo nombre. Y en el versículo 38, que es el que vamos a predicar con la ayuda del Señor en este momento, en el versículo 38 es otra de las 12 señales que habló Jesús, de las 12 advertencias que habló Jesús en Mateo 24. Una de ellas es lo que dice Mateo 24:38, lo cual lo voy a leer.
Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En el versículo 37 es lo que es como tema de esta predicación. Mas como en los días de Noé. ¿Qué es lo que sucedía en los días de Noé? Bendito Dios, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta fue otra de las señales, advertencias que Jesús le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros en este tiempo, en este momento, que una de las señales cuando Él iba a venir es que va a ser como en los días de Noé. Ahora nosotros vamos a ver qué pasó, qué eran los días de Noé. Para ver los días de Noé, nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 6, qué sucedió en los días de Noé, y vamos a ver cómo esa similitud, vamos a ver esa comparación, el paralelismo de que como en los días de Noé, así estamos ahorita nosotros viviendo. Y esta es otra de las advertencias que Jesús nos dijo. Vamos a Génesis capítulo 6 para ver los días de Noé. Como introducción a este mensaje solamente usé Mateo 24 para hablar de las 12 advertencias, pero una de ellas es como en los días de Noé. Gloria a Dios. Los días de Elías, habla la Biblia, son otros. Los días de Juan el Bautista, otros. Los días de Jesús, habla la Biblia de varios días, pero vamos a ver los días de Noé. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Santo de la gloria, bendito Dios, sea el Señor, aleluya. Bien amado. Capítulo 6 del libro de Génesis. Amén. Dice la bendita escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Una explosión demográfica, lo que estamos viviendo en este tiempo también. Las ciudades están creciendo a un ritmo muy acelerado, los pueblos, las naciones, tráfico por donde quiera, amontonamiento. Esto es una explosión demográfica lo que estamos viviendo. Y es lo que está hablando de los días de Noé, que está comparándolo con nuestros días. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Algunos teólogos dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Set, los que adoraban a Dios, y las hijas de los hombres, las hijas de Caín, que por naturaleza ya venían con esa genética del mal. Por eso dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y hay otros teólogos que se dicen que son los ángeles caídos que tomaron posesión y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces dice que les nacieron hijas. Hay esas dos versiones, pero muchos se inclinan a que eran los ángeles caídos, los demonios, porque en el libro de Judas, allí dice que ellos se corrompieron con las hijas que eran hermosas, con las hijas de Dios. Alabado sea su santo nombre, con las hijas de los hombres, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí no estaba hablando que los hombres iban a durar 120 años, sino que era lo que le quedaba a esa tierra del tiempo de Noé, porque recordemos que fueron 120 años lo que él estuvo construyendo el arca, y lo que estaba diciendo que todo hombre que estaba viviendo era solamente hasta otros 120 años más que le quedaban a esta tierra en ese tiempo. Gloria a Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir que el Señor no va a obligar a nadie. Todo esto es voluntario. La palabra de Dios, Él nos da las advertencias, pero depende de nosotros si queremos seguir
a Dios, si queremos nosotros creerle a Dios, creer a esta bendita palabra, creer al Evangelio, creer que Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, creer en ese sacrificio, creer que Él murió, que Él resucitó y que Él está vivo por los siglos de los siglos, y cuando nosotros creemos esa gran verdad, entonces nosotros nos preocupamos por esta salvación tan grande. ¿A dónde va a ir nuestra alma? Esa es la preocupación de nosotros. Y para eso sabemos que solamente Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Jesús mismo lo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Bendito sea el Señor. No hay otro camino. Muchos dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios. Jesucristo dijo: solo hay uno. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él también dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una gran verdad, es una promesa divina, es algo que nosotros lo tenemos en el corazón, que si dejamos esta tierra, vamos a despertar allá en la presencia de Dios. Y esto es algo muy glorioso, porque la Biblia dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es una gran verdad. Alabado sea su santo nombre. Cuando Pablo lo entendió muy bien, él escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando lo entendió muy bien, y a punto de morir el apóstol Pablo, él mismo escribe y también nos dice a nosotros: he guardado, dice, he ganado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia, la cual me dará Dios mismo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. La palabra de Dios dice: porque yo sé en quién he creído, en aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para cuando dejemos esta tierra. Él guarda nuestro depósito. Bendito sea el Señor. Esto es una gran verdad, porque aquí estamos viendo de la maldad había aumentado. Mucha gente no le creyó a Noé. La Biblia dice que él, ahorita vamos para allá, él fue un grande predicador de justicia, quiere decir predicador de la verdad, cuando habla el apóstol Pedro de Noé. Pero vamos a seguir aquí en el capítulo 4, el capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de guerra. De los gigantes que nacieron, de ahí dice la Biblia que fueron varones de renombres, pero ya no les quedaba mucho tiempo, les quedaban 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El libro de Proverbios dice que están maquinando los malos pensamientos. Jesús dijo que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendito Dios Todopoderoso. Así que la maldad era mucha, y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. La violencia, la maldad, la corrupción. Es una similitud lo que estamos viendo como en los días de Noé. Esto es algo que nosotros, si no le crees a la Biblia, créele a la ciencia, pero créele, porque la palabra de Dios lo dice, también la ciencia lo dice. Los ambientalistas, los científicos, los economistas están hablando de que viene un caos terrible para esta tierra. Si no le crees a la Biblia, créele a la ciencia, pero cree que algo grande viene, y lo más grande y glorioso que viene es Jesucristo, que viene a la tierra por su iglesia a librarnos de la gran tribulación que viene para esta tierra. Son advertencias, son señales que nosotros estamos viviendo. Ahora nosotros ya no somos los fatalistas, son ellos los científicos, las noticias. Estamos viendo el caos terrible que está viviendo esta tierra, y esto no es para espantar a nadie, es algo que estamos viviendo. Tenemos que ser
realistas a la verdad que estamos viviendo, a los tiempos que estamos viviendo. Como en los días de Noé, así estaba la corrupción, así estaba la maldad en ese tiempo. Jesús dijo, así va a ser cuando Él venga. Cuando en los días de Noé, dice, compraban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento. Nadie tenía tiempo para Dios. No tengo tiempo. O si te da tiempo, son las obras que le das a Dios. Dios quiere el primer lugar. Cuando Él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El común denominador ahí es con todo amamos al Señor. Él no quiere parte de ti, Él quiere parte de tu corazón, Él quiere todo tu corazón, quiere todo de ti. Eso es lo que Noé, dice la Biblia que en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es una palabra clave para estos tiempos, que nosotros hallemos gracia delante de Dios, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nuestro corazón el anhelo, el deseo de buscarle más a Él, buscar su rostro de Él, buscar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. No es solamente un domingo o un día entre semana. Él quiere todos los días que la presencia de Dios esté con nosotros, todos los días de nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que tiene que haber una comunión íntima con el Rey de la Gloria diariamente. Y esto no es religiosidad, esto no es extremista, porque Jesús nos dijo que, y Él nos enseñó a vivir una vida equilibrada sin irnos a los extremos. Es un estilo de vida que nosotros tenemos. No es religiosidad y tampoco es legalismo, ni es extremista. Es un estilo de vida, que la vida en Cristo es una vida en paz, cuando se dirige por el Espíritu Santo de Dios. Tranquila, una vida, dijo Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las voy a dar como se las da al mundo. No se turbe vuestro corazón, no tenga ansiedad, no tenga miedo. Ese estrés se va fuera en el nombre de Jesús. Cuando Jesús inunda todo tu corazón, Él echa fuera todo afán, toda ansiedad, todo estrés, toda depresión. Jesucristo la expulsa, porque Él lo llena todo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Y es lo que nosotros le pedimos al Señor, que hallemos gracia, hallar gracia delante de Él, que halles gracia delante de Dios, que tu familia halle gracia delante del Señor. Bendito Dios Todopoderoso. La maldad se corrompió, había corrupción, y entonces en el versículo 7 dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y luego viene la expresión, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bendito Dios Todopoderoso. La Biblia dice, después habla de las generaciones. En el versículo 9 empieza a hablar de las generaciones. Y ya en el versículo 14 empieza a darle instrucciones acerca del arca. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Y le dice las instrucciones cómo hacerle. Nosotros, para nuestro tiempo, habla de codos, la longitud del arca de 50 codos. Para nosotros, que son diferentes las medidas, les voy a decir, son 137 metros de largo, 46 metros de ancho y 14 metros de altura. Esas son las instrucciones que Dios le dio a Noé. Y luego a partir del versículo 19 empieza a decirle, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada uno, de cada especie, todas las instrucciones que después que le dijo que construyera el arca. Pero el punto es este. En el versículo 22 está la clave para nuestros días. A Noé se le dijo diferentes instrucciones
a nosotros nos habla muy diferente. En el versículo 22 está lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Obediencia. Obediencia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Obediencia. Porque eso dice la palabra de Dios. Obediencia quiero más que sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que lo que hagamos, más que los ritos que hagamos, el protocolo, todo lo que hagamos, más que todas las liturgias, lo que hagamos, es mejor obedecer, es mejor que los sacrificios. Y Noé, dice la Biblia, que obedeció, hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y me impresiona que esa misma expresión está en el capítulo 7, en el versículo 5, donde dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso es lo que dice la palabra, la obediencia, el obedecer, obedecerle a Dios. Muchas cosas no las podemos entender, y muchas cosas no las vamos a poder entender en esta tierra. Porque el libro de Job dice que lo que sabemos solamente son los bordes de sus caminos. Un día se nos van a declarar muchas cosas, pero no es cuestión de lógica ni de entender, sino de obedecer la palabra de Dios. Aunque no la entendamos, pero tenemos que ser obedientes. ¿Y cómo vamos a ser obedientes? El poderoso Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes a los mandatos divinos, a lo que el Rey de la Gloria, eso es lo que nos mandó. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Lo primero que vemos aquí, cuando habla la palabra del Señor, que se pervirtieron, hubo una perversión sexual. Capítulo 1, versículo 21 del libro de Romanos. Vamos a leerlo, porque eso está ahorita en nuestros días. El libro de Romanos, en el capítulo 1. Bendito Dios. Oh Padre mío, guárdanos de todo mal. Líbranos, Padre Santo. Mire lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, haciendo una similitud, una comparación a los días de Noé. Y esto es en nuestros días. Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, el no darle gracias a Dios es pecado. El no estar agradecido con Dios, con lo que tienes, es un pecado grande. Porque la Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Dad gracias a Dios en todo. Y aquí dice, por cuanto no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Hubo una indiferencia terrible como está en este tiempo. Mucha indiferencia. No estoy generalizando, pero la mayor parte de la humanidad es indiferente a las cosas de Dios. No le interesan las cosas de Dios, solamente quieren vivir esta vida, viven solamente para sí. Todo alrededor está solamente sobre esa persona. Cuando Jesús vio que los discípulos estaban viendo que nada más todo circulaba alrededor de ellos, que solamente pensaban en ellos, Él dijo, alcen su mirada, ya no estén pensando solamente en ustedes, alcen su mirada y vean que los campos ya están blancos, ya listos para la siega. Ya no piensen solamente en ustedes mismos, sino piensen también en los demás. El no dar gracias trae consecuencias terribles. Por eso el salmista, en el Salmo 103, allí está diciendo muy claramente, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Le está dando gracias a Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides. ¿Por qué dice no olvides? Porque el ser humano es ingrato ya por naturaleza. No olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ya no vas a ir a la condenación eterna. Él rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias todos los días. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana estrenamos misericordias. Todas las mañanas, dice la Escritura, son nuevas sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice la Escritura. Esta es una gran verdad, que en medio de la pandemia, cuando habla Jeremías allá en el libro de Lamentaciones 3:23, habla de sus misericordias nuevas. Vemos en ese libro de Lamentaciones que estaban también en una situación difícil, en angustia, como está ahorita la humanidad. Una pandemia, enfermedades terribles. En el libro de Lamentaciones se le llama el funeral de la Biblia. Y en el capítulo 3, versículo 23, viendo Jeremías la situación como estaba, de que muertos por donde quiera, entonces él dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esa palabra la podemos tomar de él, hacerla viva en nosotros, para que esas misericordias que son nuevas no sean solamente para nosotros, para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestro barrio, nuestra colonia, para nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. Esa misericordia de Jehová se aplique en estos tiempos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Aleluya. Versículo 22 del libro de versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí vemos la indiferencia. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, quiere decir que cada quien dice: no, pues yo a mi manera. No es a tu manera como tienes que adorar a Dios o como tienes que obedecer. No es a la manera tuya. La Biblia dice que tiene que ser a la manera de Dios. Cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo, Él dio claramente las instrucciones cómo tenemos que adorarle a Él. Así que es a la manera de Dios, no a nuestra manera. No es envanecer nuestro razonamiento, nuestro intelecto. Es conforme al pensamiento divino, al pensamiento de Dios, que nosotros tenemos que obedecer a lo que Él dijo. Y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. El corazón duro, el corazón necio, entenebrecido quiere decir que cuando el corazón es desobediente, es rebelde, está en tinieblas, entenebrecido, en tinieblas. Todavía no le resplandece la luz de Cristo en ese corazón. Cuando la luz de Cristo resplandece en los corazones, entonces viene la obediencia. Gloria a Dios. Aleluya. Mire este pasaje terrible que está aquí. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el versículo 23. O sea, se envanecieron en sus razonamientos y dicen: esto es y esto es. Y aunque le digas con la Biblia, y mira que hermano, mira amigo, mira aquí lo que dice, pues sí, ahí dirá, pero yo pienso así. Y así es y así será. Entenebrecidos, rebeldía, no le dan gracias. Pero hay consecuencias. En el versículo 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando de la idolatría, que cambiaron, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no tiene corrupción, en semejanza de imagen. Está hablando, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie comparte su gloria. Dice: yo soy solo Dios, y Él no comparte su gloria con nadie. Es lo que, y no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra. Lo declara la Escritura contundentemente muchas veces. Así que la palabra del Señor es clara, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, nosotros, la Biblia dice, sigue diciendo ese pasaje de la Biblia de Hebreos capítulo 4, desde el capítulo 14, sigue diciendo, por lo tanto, nosotros, los que creemos en Jesús, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, es lo que dice la palabra, retengamos nuestra profesión y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que necesitamos en este tiempo. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia para nosotros, nuestra familia, la humanidad de esta pandemia que está pasando. Misericordia, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, al trono de la gloria, Padre mío. Tenemos acceso a través del sacrificio de Cristo, bendito Dios. Cuando el velo se rasgó de arriba abajo, allá tenemos acceso todos los que hemos creído en el poderoso Dios, nuestro Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Sigue diciendo la Escritura. Estamos en capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 24. Por lo cual, aquí vienen las consecuencias. También Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo, por la desobediencia, por no darle gracias, por rebelarse contra Él, por la indiferencia en contra de Él, Él permite que el hombre se corrompa. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios los entregó, dice la palabra de Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No tenemos que postrarnos delante de ningún ser humano, de ninguna imagen, nada. La palabra está clara aquí. No es que yo esté arreglando la palabra o que la esté componiendo. Está clara la palabra. Le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque Él es contra naturaleza. Allí está hablando del lesbianismo. Lo que estamos viviendo en este tiempo, en los días de Noé, vuelvo a repetir, es un paralelismo, una similitud a lo que estamos viviendo. Ahorita ya tienen muchos derechos. Sigue diciendo, y de igual modo también los hombres, no solamente las mujeres, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que aquí está hablando la palabra de Dios, que no es castigo de Dios, sino que es retribución, solamente es un pago a la maldad del hombre. Aquí está hablando del lesbianismo, de homosexualismo, que en los últimos años se ha vivido como una explosión a nivel mundial, porque esta es una de las señales de que habló Jesús. Como en los días de Noé, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene pronto a la tierra. Esta es una gran verdad. Los tiempos que estamos viviendo, igual a los días de Noé, así estaba la tierra, bendito Dios, así estamos ahorita. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, creyendo que es bueno, pero es malo. Porque el libro de Isaías dice, ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Así dice, ay qué bueno está esto, pero delante de Dios es malo. Así que la palabra de Dios dice que les da una mente reprobada. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia
Y empieza a hablar de una lista tremenda: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Vemos cuánta gente envidiosa hay donde quiera, hermanos. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vemos esta generación es más desobediente a los padres que las generaciones que nosotros vivimos y que las que nos antecedieron. Esas generaciones eran más obedientes a los padres. Vemos en esta generación a nivel mundial que estas generaciones ya son más desobedientes a los padres. Y no solamente padres terrenales, también padres espirituales. Gloria a Dios. Seguimos con esta lista negra que ni ganas me dan de leerlo, pero lo tengo que leer porque está en la palabra de Dios. Bendito Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solamente muerte física, sino muerte eterna, que la Biblia habla de la muerte segunda. Son dignos de muerte. De esa es la que nos va a librar el Señor. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Les da mucha risa y están bien a gusto con lo que hacen. No es malo, dice, así nacieron y déjalo, son pequeños errorcitos. La palabra del Señor dice que es pecado y que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Cuando en Gálatas también el apóstol Pablo habla en el capítulo 5 de las concupiscencias de la carne, cuando empieza también con una lista de adulterio, fornicación, habla también de 18 que están allí, 18 que están en esa lista, mis amados hermanos. Allí habla que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero los que practican, porque si ya lo hiciste, Dios tiene un tiempo para ti para que te arrepientas. No es que ya la sigas practicando, sino que pidas perdón por tus pecados, como nosotros también pedimos perdón por lo que fuimos, por lo que hicimos cuando estábamos ignorantes de las cosas de Dios. Pero Dios, que nos ha abierto el entendimiento, dice la Biblia, Él nos abrió el entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos entender las cosas de Él. Noé estuvo predicándoles que estaban en medio de esta perversidad, como dice Romanos de 1:21 al 32. De esta perversidad Noé les estuvo advirtiendo que venía un diluvio. Eran cosas, dice la Biblia, que no habían sucedido antes. Vamos a ir a la palabra de Dios. Esto sí lo quiero leer en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Sí, está hablando de Noé, de los días de Noé, de la perversión tremenda. Está hablando de esos tiempos. Pero el que es inteligente, porque la Biblia dice que los inteligentes buscan a Dios, dice, esto sucedió en los días de Noé. Pues esto está igual o está peor todavía, porque el Señor está teniendo más misericordia de nosotros todavía. Dice el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, 2:2, capítulo 2, versículo 1. Del 1 dice, pero aún también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora cualquiera quiere enseñar, cualquiera se pone en las redes sociales y enseñan todo torcido, todo lo que no es guiado por el Espíritu de Dios. Enseñan carnalmente, humanamente. Para enseñar, tenemos que enseñar conforme a la palabra que el Espíritu Santo nos está dando. Y eso es guiado por el Espíritu de Dios. Porque si esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios,
tiene que ser revelada, enseñada por el Espíritu de Dios también. Aquí no vamos a encontrar lógica humana, ni carnalmente, ni naturaleza humana. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos dirija, porque ahí es donde sí hace efecto en nuestros corazones. Gloria a Dios, para que no seamos engañados. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, dijo Jesús. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, tienen muchos seguidores. El engaño, dice la Biblia, de los falsos. Un ciego, dijo Jesús, no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer al hoyo. Sigue diciendo 2:2 de segunda de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, lo que estamos viendo en estos tiempos. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería. Estamos viviendo esos tiempos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y la perdición del no se duerme, y su perdición no se duerme, porque si Dios, mira, aquí está bien lo de Noé, no estamos saliendo del tema, aquí está Noé, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, quiere decir predicador de la verdad, como estamos haciendo nosotros en este tiempo. Y hay muchos que sí predican la verdad, gloria a Dios, por los siervos fieles que predican la verdad, bendito sea el Señor. Pregonero de justicia, predicador de la verdad, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hablando de Noé, está hablando que también habrán entre vosotros, dice, falsos profetas, falsos maestros. Va a haber personas que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras. Lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Noé, estamos pasando en este tiempo. Capítulo 3, rápidamente, de aquí mismo, de segunda de Pedro. Nada más pásese al siguiente capítulo. Capítulo 3, alabado sea Jesús. Dice la Escritura: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo, primero esto, ya lo sabemos, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, hay mucha gente que dice, ¿desde cuándo están diciendo que viene Cristo y que viene Cristo? Y no pasa nada. Y aquí está la palabra hablando de ustedes, de los que dicen así, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, mire, la Biblia los llama ignorantes. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. En ese tiempo de Noé. Versículo 7. En nuestro tiempo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Alabado sea Jesús. Oh, gloria a Dios. Aquí está la palabra bien clara. No es que nosotros seamos fatalistas. Está clara la palabra. En aquel entonces el mundo fue anegado en agua, cuando hubo tantas falsedades, tantos engaños, tanta corrupción,
tantas malas personas, rebeldía, violencia, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que no le agrada a Dios. Allí estaban los días de Noé. ¿Y qué es lo que estamos nosotros viendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Los días de Noé. Esto está reservado, lo leímos, para el juicio de Dios. Pero antes que venga el juicio de Dios para esta tierra, Cristo viene por su iglesia amada. Cristo viene por aquellos que le amaron de verdad, por aquellos que lo buscan con todo su corazón, por aquellos que son obedientes como Noé, por aquellos que no son rebeldes, que no ponen duro su corazón. En este momento habla con Dios, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por las advertencias, gracias por las señales que tú nos has dado. Padre, que mi corazón se incline a ti más y más todos los días de mi vida. Señor, abre mi entendimiento, ilumina la luz de mi pensamiento, para que tu poderoso evangelio, Padre mío, resplandezca en mí y me libre de esa condenación que viene para esta tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre mío, porque hasta aquí nos has guardado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Sé tú en mi vida. Te reconozco como mi único Salvador personal. Toma mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, mi Dios, por darme esta oportunidad de salvación eterna. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que esta palabra haya quedado sellada en sus corazones. Bendiciones.